todos, me llamo Rafael, bueno, ya me conocéis todos estos 4 días de Goma a todo el mundo, primero con Max y ahora con los colaboradores principales, ¿vale? Somos un grupo que tiene Google de voluntarios, que ahora vais a ver qué hacemos y por qué nos hemos metido en este berenjenal. La verdad es que es eso, ¿vale? Y bueno, espero que si a alguno le interesa, ya sea por los beneficios que nos aporta o porque es un friki sin más, se acabe apuntando con nosotros, ¿vale? Entonces, vamos a ver qué es el programa de colaboradores principales, quiénes somos, por qué unirse al programa, cómo unirse y batería de preguntas, ¿vale? ¿Qué es el programa de colaboradores principales? Es un programa que tiene Google para ayudar a los usuarios sin conocimientos de informática a usar sus productos, ¿vale? Y en vez de contratar a 30.000 tíos que necesitarían, pues somos gente voluntaria que luego recibimos algún tipo de beneficio. Aquí os voy a poner un pequeño vídeo rápido del vídeo comercial que tienen ellos para que veáis que son los colaboradores principales, ¿vale? Una por la tele, una por aquí. Vale, por la tele. Unido. Boleto, está chulo de ahí. Ah, sí, eso lo he visto. ¿Rápido? Y eso lo he visto rápido. Vale. A lot of great products. Learning how to get the most out of them can sometimes take a little help. That's where Google Top Contributors come in. Top contributors are active participants in Google Help forums. They know a lot about Google products and share their knowledge by answering questions and joining conversations. There are hundreds of top contributors around the world. Whether they speak English, German, or Mandarin, or work as a teacher, engineer, or chef, they all share a passion for helping others. Recognizing a top contributor is easy. Just look for the badge next to the username. As trusted members of the Google community, top contributors advocate for product improvements based on ideas and suggestions discussed in the forums. It takes real dedication to become a top contributor. When you see the badge, you know you found someone who is both friendly and knowledgeable. If you want to learn more, check out the website. There you'll find information about Google's forums, meet top contributors, and even learn how to apply for the program yourself. And if you have any questions, you know who to ask. Vale, bueno, esto es un pequeño resumen, todo el mundo queda más o menos claro lo que hacemos. Vale, nos dedicamos a través de los foros oficiales a ayudar a la gente que tiene dudas en su uso. ¿Vale? Está en más de 26 idiomas, ¿vale? Se responde en una medida de 500 millones mensuales de respuestas en todo el planeta, ¿vale? Y somos 500 colaboradores a día de hoy. ¿Cómo nos convertimos en colaboradores principales? ¿Vale? Nos unimos a un foro varios, de hecho aquí nuestro amigo está intentando hacerse de webmasters, nuestro amigo Jesús, o por lo menos empezar a colaborar con nosotros en webmasters mandando algunos reportes de fallos y traducciones erróneas. Empiezas a participar, eso te va dando puntos, según las respuestas que generes o si algún colaborador que ya somos te vamos puntuando positivamente, da más reputación y te conviertes en un usuario destacado o como nosotros los llamamos estrellitas, ¿vale? Pues aparece una manera de estrella al lado de tu número, de tu nombre, ¿vale? Todos hemos pasado por ser estrellitas, ¿vale? Me costó 3 meses de estrellitas y cachondeo en los foros internos, pero la verdad es que bastante gracioso, ¿vale? Los cuidamos bastante bien luego ellos. Y cuando dejas de ser estrellita pasas a ser ya colaborador principal, que ya te dan más beneficios que las estrellas. Las estrellas tienen acceso a una información limitada y a una moderación limitada del foro, mientras que los colaboradores principales tenemos total libertad en el foro, aparte de recibir más información como ahora os explicaré. Vale. ¿Quiénes son los CPs? Pues son voluntarios que les gusta el producto, uno o varios. Yo solo soy de Maps, sobre todo en la parte de desarrollo, pero por ejemplo tenemos a Fernando, que es el chico de Chrome, Google Apps, Gmail, Webmasters y Google Calendar, ¿vale? Es colaborador principal en 5 foros. De hecho, soy más activo de habla hispana, pero tenemos, por ejemplo, un americano que es activo en 9 foros diferentes, aparte de los
ingleses, lo hace en alemán y en japonés el loco de, ¿vale? O sea, hay gente para todos los niveles, no tienes por qué volverte tan loco como ellos. Pues yo os recomiendo que os hagáis de uno que te da los mismos beneficios. Este mueve, ¿vale? No es necesario volverse totalmente mirado. Esta foto de hecho es de la convención que tuvimos en San Francisco, que nos llevaron a todos para allí. Ya no veréis un vídeo de ellos, ¿vale? Vale. Somos una gran ayuda porque se responden al día de miles de preguntas de usuarios, ¿vale? Y también tenemos la posibilidad de hacer recomendaciones de los nuevos productos. De hecho, yo, por ejemplo, el nuevo Google Maps que ahora uséis todos, yo lo estuve usando durante 6 meses previamente y estuvimos recortando fallos, corrigiendo problemas, dando ideas nuevas, ¿vale? Entonces el producto al final se hace a nuestra usabilidad, ¿vale? Para que luego a vosotros os sea más fácil. Bueno, somos expertos, como os he dicho, hay gente que se especializa en un solo producto como yo y otros que se especializan en todo lo que les dé la gana, ¿vale? Somos conocedores, ¿vale? Nos mantenemos constantemente conectados por Hangout, Gmail, comunidades privadas que tenemos, foros privados que tenemos y ahí se van haciendo feedbacks y pruebas. De hecho, una vez solicitamos un nuevo sistema de pruebas interno para poder testear diferentes versiones de Android de manera dinámica para que si alguien tiene un problema en la versión 2.3, ¿quién sigue teniendo un móvil con Android 2.3? ¿De verdad? Vale, bueno, pues vosotros sois los culpables de que necesitemos esta plataforma, comillas culpables, ¿vale? Es cariño compartido. Porque claro, al estar en 2.3, yo es que estoy en 4.4, si tenéis un problema en Google Maps o en Gmail, nos lo podemos resolver correctamente. Entonces, por ejemplo, una de las cosas solicitadas por todos los foreros ha sido que nos facilite una plataforma de emulación buena con todas las versiones de Android, todas las capas de personalización de los fabricantes para poder probar los problemas que tenéis, ¿vale? Esas cosas, esas innovaciones vienen de nuestra parte hacia arriba. ¿Por qué unirse? ¿Vale? Pues por muchas cosas, ¿vale? Porque eres un friki como yo que le encanta la cartografía y entonces decidí que los mapas tenían que ser lo más correcto posible de las zonas en las que viviera. De hecho, los tengo amargados con Cuenca y con Huesca. Reciben reportes constantemente. De Cuenca he hecho ya cerca de 500 correcciones en 2 años que llevo con ellos, ¿vale? Y Huesca ya voy por las 200. O sea que yo cualquier cosa que veo, zapatilla a la cabeza, que corrigen rápido, ¿vale? O sea, eso está muy bien, ¿vale? También nos unimos, también te puedes unir por las cosas que te regalan, por el acceso a productos anteriores y sobre todo por las fiestas que nos montan, ¿vale? Esto fue en San Francisco, que ahora os pongo el vídeo de cuando nos fuimos del Summit, entonces pues todos los años hacen reuniones, una global y una nacional, ¿vale? Conocimiento de esos productos, es lo que he dicho, aparte de poder incrementar el conocimiento técnico del producto, colaboramos diciendo nuevas novedades y mejoras que se les puede realizar, ¿vale? Impactamos, ¿vale? Compartiendo ideas. De hecho hubo una idea que se hizo de manera pilota en San Francisco, de una idea que les propuse hace 3 años, pero al final no funcionó tan bien como se esperaba y se paró dicho producto, ¿vale? Fue una mejora para local, todo el mundo tiene ahora móviles con cámara y todos podemos leer un código QR, pues igual que tienes la pegatina de TripAdvisor o de cualquier página web de que estoy en TripAdvisor para que me puntúes, pues pegatinas de Google que directamente las fotografiaras y te llevarán el perfil para que puntuaras o opinaras sobre el producto, sobre el local o sobre los servicios que te ofrecen, ¿vale? Se hicieron una prueba con 1000 personas en San Francisco, al final se vio que no había, que la gente no lo acababa de usar, entonces se descartó. Pero bueno, esa idea fue una que les di yo y la verdad es que me hicieron caso y luego me reportaron la información que habían recopilado sobre él, ¿vale? Vale, lo mismo de siempre, ¿vale? Conectar con el equipo de Google. Este es un compañero de Italia que es mi homólogo en Italia, es el chico de Maps italiano, y este es nuestro contacto con los ingenieros, ¿vale? Este es el ingeniero, uno de los jefes de Maps, que es español, de hecho, es de... hacia abajo, Valencia... Murcia... No, entre Murcia y Valencia... Alicante, es de Alicante, ¿vale? Salida, ¿vale? Menos mal que eres de Google Maps. Ya.
zonas, ¿vale? Yo en Alicante no conozco, no he pisado, entonces no falta el trozo en el mapa, ¿vale? Mental. Vale, ayudamos a los usuarios, de hecho ya te digo, tenemos impactos de millones. Este mes pasado se ayudó a 500 millones de usuarios diferentes. No, se respondieron 500 millones de preguntas en lo que va de año, ¿vale? Y lo más importante, nos divertimos, ¿vale? Te digo, nos llevan a conferencias, nos regalan cosas. De hecho, el año pasado nos regalaron un portátil a todos, un Chromebook, más la mochila que llevo siempre, con nuestra insignia de colaboradores. Tenemos el merchandising que vosotros tenéis. Yo tengo de este como 5 o 6 de cada uno en casa. ¿Vale? Porque por Navidad siempre nos mandan cosas. La verdad es que, bueno, no cobramos, el trabajo diario es muy pequeño, es decir, yo pierdo 15-20 minutos todos los días, que no es una cosa muy grande. Sobre todo me divierto ayudando a la gente y aprendiendo nuevas cosas. Y entonces nada, os voy a poner el último summit que tuvimos, que fue en San Francisco. Se lo curran, porque la verdad es que nos llevaron a todos desde todo el planeta y no nos costó nada y nos trataron a cuerpo de rey, ¿vale? Amazing. Brilliant. Fantástico. Fiesta de bienvenida que tuvimos, para que nos conociéramos todos los del mundo, y de hecho se lo curraron de tal manera que había, ahora lo veréis, David Smith, que está en una regadera, ¿vale? Este es el que os digo que está en 9 foros y luego el resto de más, ¿vale? Ese es. Que tendrá teclas de acero. Por ahí he aparecido yo con el carrito de Google para fotografiar. A ver, que bueno, fueron 3 días bastante divertidos y nos pusieron desde casa hasta San Francisco en avión. Nos llevaron al Hilton 3 días, habitaciones dobles por persona. Bueno, fue un espectáculo, la verdad. De hecho, incluso para que nos enteráramos, teníamos traductores simultáneos, tipo la ONU, una fila completa de todos los idiomas, con un walkie que llevábamos en todo momento, y si tenías algún problema de traducción podías solicitar ayuda, te traducían todas las conferencias. La verdad es que el trabajo fue muy espectacular. ¿Vale? Vale. Bueno, si os ha interesado, ¿vale? Para poder colaborar en nuestros foros, esta es la dirección. De hecho, si pones foros Google, entras mucho más rápido, ¿vale? Y si queréis apuntaros como canales principales para poder estar en la lista de los primeros en ser avisados y demás, tenéis que entrar a la siguiente dirección, a google.cl, un churro de números, que no entenderé porque encima soy yo, como no lo personalizan un poquito más para que no sea fácil a todo el mundo acceder a ellos, ¿vale? Si queréis más información de ello, si me deja mal el bicho, ¿vale? Tenemos esta página de colaboradores principales, donde está toda la información, información de cómo unirse, el vídeo que os he puesto, algunos colaboradores que les han ido haciendo entrevistas, esto va rotando, ¿vale? O sea que puede que dentro de 2 meses seamos personas totalmente diferentes. Yo ya salí en su día, cuando hace como 6-8 meses, ya he desaparecido, y bueno, pues la verdad es que está muy bien. Luego, lo que os digo, si queréis uniros, aquí os lo vuelvo a explicar, uned al programa y tal, y si queréis realmente uniros a quien estoy interesado, podéis rellenar vuestros datos, pues, nombre, dirección, el producto que te gustaría ser colaborador, ¿vale? Qué idioma es en el que te interesa y cómo te enteraste, ¿vale? Si os interesa, os solicitaría que pusierais otro si queréis que es en la Vilanet, ¿vale? Para que de esa manera el año próximo nos vuelva a querer nuestro amigo Google, ¿vale? Y poder volver a comunicarnos y poderos contaros más novedades, ¿vale? Entonces, bueno, si tenéis alguna duda, pregunta, toma tacto o lo que queráis, ¿vale? Es el momento. Has comentado de que también puedes aportar ideas, ¿no? O productos nuevos que a lo mejor Sí. les interese. Sí. ¿Cómo funciona eso? Nada, tú tienes un... Tú
te pones en contacto con tu guía, con tu community manager del foro. Por los foros españoles hay 4. Tenemos a Berta, a Verónica, a Carles y a Ernest. Entonces tú tienes asignado 2 para comunicación con ellos directa, aparte de que luego acabas conociendo docentes. Y por ejemplo yo tengo agregado en el Hangout que he hablado algunas veces con el jefe de Europa de Google Street, de Street View, ¿vale? Entonces simplemente le escribes la idea, te la comentan, te piden un briefing y ellos lo estudian. Y si ven que es buena la idea, pues empiezan a hacer test por Estados Unidos o en el país que corresponda si no está enfocado al mercado americano y lo implementan. También has comentado que los fallos, ¿también incluye los fallos de Gmail o entre servidores? ¿Cómo? Te cuenta también los productos de Google, ¿no? Sí, cualquier fallo que se encuentre en un producto, tú se lo puedes notificar a ellos mismos y ellos lo escalan directamente hacia arriba a los ingenieros y buscan la solución en el menor coste de tiempo y de recursos necesarios. No, porque ahora, por ejemplo, Gmail clasifica los mensajes por el tema de social, si Sí, hemos solicitado miles de veces que se quite y ya ni lo intentes porque lo hemos hecho nosotros. Esa ya la hemos hecho nosotros. ¿Alguna pregunta más? ¿Hasta qué nivel mínimo de conocimiento de informática o eso? ¿O realmente? No es necesario tener conocimientos de informática, es conocer el producto. Tienes ayuda, ¿vale? De hecho, yo cuando empecé porque quería sacar, no sé si alguien conoce Google Transit, que te marquen las líneas de metro, de autobús y de tren entre ciudades y entre las ciudades. Y yo quería que Google tuviera Transit también. Entonces yo me puse en contacto con ellos en los foros y me dijeron que eso tenían que ser las compañías. Entonces yo me moví, me puse en contacto con las compañías y tal. O sea que mi conocimiento de Google Maps hasta ese día era buscar cafetería en el centro de Madrid. Eso era todo lo que conocía de Google Maps, ¿vale? Y en 4 meses me picó la curiosidad de por qué no podía yo comunicarme directamente con Google para meter esa información. Seguí investigando y entonces me hice experto del producto. Ahora, cualquier cosa de Maps, no las localizaciones como la comunidad que tenéis aquí abajo, ¿vale? Me las conozco, pero cualquier duda sobre producto o desarrollo de productos sí que lo conozco. No es necesario saber directamente el producto. Pues tienes mentores de producto que te van enseñando y te van guiando durante el proceso de aprendizaje hasta que te conviertes en colaborador principal. De hecho, yo soy un mentor de Maps, lo que pasa es que como nadie se me ha apuntado, pues no he tenido que enseñar a nadie todavía. No des ideas. Pero nada, si alguno se apunta, pues lo engancharé y le diré cómo lo tiene que ir haciendo por donde te quiere estudiar. Eso. Pero tú estás en Webmaster, si no te vienes a Maps te toca Miguel, que es un buen tío, pero ya no depende de mí. ¿Vale? Porque tienes vale, aquí en el soporte tienes el soporte de todos los productos, ¿vale? Por ejemplo, si te das cuenta que hay un fallo, pues esto se puede reportar, ¿vale? Aquí no les está cargando la imagen, de tener algún fallo en la URL se lo reportas y en cuanto lo lean en el esto lo corregirán y reaparecerá la imagen, ¿vale? De hecho me lo apunto y luego se lo notifico. ¿Alguna más? Has comentado que estás preparando una nueva versión de Google Maps. Porque todos mis clientes, cuando ven la versión nueva, versión anterior, sí. ¿Cuándo las lanzaréis? ¿Cómo? Perdona, tú tienes la versión anterior. La versión nueva de Google Maps. La versión anterior de Google Maps a la que hay. Ya, porque no están acostumbrados a usar. El problema es que como ahora mismo está basado en WebGL y todavía no todos los navegadores ni todos los procesadores lo aguantan, hay mucha gente que le va muy lento y entonces se vuelve a la versión anterior. Pero si aprendes a usarla es mucho más útil, porque por ejemplo tú antes en Maps tú buscabas una ruta y te daba una ruta directa, solo te daba una ruta, o 2 como mucho, según el... Pero tú puedes añadir diferentes puntos. Sí, también en el nuevo, pero quiero decir, si tú por ejemplo en el antiguo buscabas a Valencia, ¿vale? Te marcaba la ruta, y esa es tu ruta. En este te calcula en tiempo real, es decir, y te mostraba el tráfico, pero no hacía cambios de ruta en tiempo real como hace el nuevo, ¿vale? Tú, por ejemplo, el otro día estábamos volviendo de Valencia, no sabíamos salir, pusimos culpa suya que era el que conducía, ¿vale? Pusimos el GPS para salir de Valencia y como detectó que había un atasco, ¿vale? Automáticamente nos cambió la ruta y nos sacó por otro sitio para ahorrar 4 minutos. Eso te lo hace el nuevo Google Maps, el viejo eso no te lo hace. ¿Vale? Entonces, son pequeñas novedades que implementa
incrementan la usabilidad hacia el usuario y la facilidad. Lo que pasa es que la interfaz hay que reconocer que es bastante diferente y cuesta cambiar de ella. Lo mismo que cuando implementaron el nuevo Gmail, que nos salía la caja de búsqueda lateral, ¿a cuántos le gusta el nuevo escritor de correos de Gmail? Pues creo que a mí y ya. Vale, porque cuando te acostumbras es muy cómodo, porque puedes tener 20 escrituras de correo a la vez abajo y a la vez estarte navegando entre todos los correos para coger información y enviársela a otra persona y tal. Realmente la usabilidad ha Si mejorado. ves 20 correos a la vez, no te va a hacer ninguno bien. Bueno, pues 2. Hostia, eres un chico muy tarea. Claro. Claro, yo me conecto con USB al dedo y me conecto al cloud directamente de Google, y entonces escribo 20, estamos así de chulos, ¿no? Es otro nivel ya. Claro. El nivel de teclado neuronal, o sea, ya no... Claro. ¿Alguno más? Aprovechar que gente como esta no creo que tengáis en Villarreal muchas veces. Sí, bueno, así en la siguiente me voy a seguir molestando, pues ahora ya no, que me ha gustado. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Alguna sugerencia que les pueda reportar de lo que habéis visto del programa o de lo que...? Una pregunta, o sea, cuando tú entras en el foro, te registras en el foro, empiezas un poco como un usuario normal, o Claro. directamente te das de alta como colaborador. No, tú empiezas como usuario normal, lo que pasa es que si te das de alta en la página web como te interesa, ¿vale? En cuanto llegues al nivel 2 o 3, que es responder a 10 preguntas de otros usuarios, te pondrán un mentor, ¿vale? Entonces, en vez de tardar 1 año y medio, como tardé yo en ser colaborador principal, tardará 6 meses, ¿vale? Sí, a medida que vayan diciendo, hostia, este chaval parece que sabe Claro, parece que está o sea, moviendo, se está ayudando a la gente y ya te va... la ventaja de apuntarte es que, como saben que tú realmente quieres serlo, o consideran que quieres serlo, te van a poner un mentor y vas a escalar puestos mucho más rápido que si vas a hacerlo tú solo, porque antes no te podías ni apuntar, ni solicitar mentores, ni nada. Y Antes tenían que ver, a ver, este chico tiene 150.000 posts, ¿son de ayuda o son cagados? Claro, exacto. Y si son cagados se te cogen. Claro, claro, entonces antes eres el sistema, pero el sistema tú puedes hacerlo igual que antes, puedes ir escribiendo cosas hasta que a ti te avisen, o puedes solicitar que estén atentos a ti, ¿vale? Entonces cuando están atentos a ti, cuando llegas al nivel 2 puedes estar un tiempo un poco, pues sin sobresalir mucho, ayudando a la gente, Claro. y mira, pues este que veo que esta respuesta me la sé cuál es, pues le contesto de hecho no tienes que digo, responder todos los días. Yo llevo 5 días sin responder porque me niega la Vilanet y me da igual, quiero decir, y hasta para eso está el otro compañero del foro, que somos que todos los foros hay 3 o 4 colaboradores. No es una cosa que tienes que... Hay una cosa que tienen los foros que justamente es que no te responden instantáneamente. Claro. No hay una persona 24 horas ahí. Claro, o sea que no pasa nada si la respuesta se demora 2 días, no pasa absolutamente nada. De hecho, yo cuando me fui al Camino de Santiago este año estuve 2 semanas sin contestar, yo les escribí yo, a ver si desapareces más de... Cuando ya eres colaborador, cuando eres reyita o usuario normal da igual, pero cuando ya eres colaborador, si vas a desaparecer más de 1 semana y media, lo notificas por el hecho de que estén atentos el resto de los colaboradores, no tienes que notificarlo a tu community, se lo avisas a los compañeros para decir, oye chicos, por favor estaros atentos a mi zona del foro porque yo no voy a estar, que me voy de vacaciones o tengo un viaje de negocios o lo que sea, y no pasa nada, te apoyarán, estuvieron haciendo el desarrollo. Sí, ellos harán Claro, y les pasan las decir, a ver, claro, y les pasan las directivas de lo que tenían que explicar en el foro de desarrollo. Si alguien preguntaba, entraron en esas 2 semanas 5 personas, copiaron, pegaron y se disculparon porque yo no estaba. Ya está, no pasa nada. entonces no puedes porque no es... Claro, pero que no te exigen. De hecho, hay un colaborador que estuvo 6 meses de baja por temas médicos y se ha reincorporado hace un mes otra vez con nosotros y no le han bajado de nivel ni lo han penalizado. Quiero decir que no pasa nada, que si no puedes... Está claro que si lo avisas... Claro, exacto. Mientras tú lo avises, quiero decir, si sabes que vas a estar más de semana y media, 2 semanas desaparecido, mientras tú lo notifiques, ancha Castilla. Dicen, bueno, pues lo que no puedas hacer tú lo... Claro, se le revierte a otro y ya está. Y ya cuando vuelva, pues bienvenido otra vez, porque nos han dicho, venga, pues así nos podemos organizar muy bien. Igual, con que tú notifiques eso es suficiente. ¿Alguna ha bajado a un nivel superior? ¿El qué? ¿La plantilla de Google? ¿Cómo? Si alguna ha bajado a la plantilla de Google. Sí. El
Hombre, en la fiesta ya No, sabes. eso lo que quiero decir, porque tengo hangouts con casi todos, tenemos hangouts mensualmente con nuestros productos, ¿vale? Y luego al final nos hemos conocido todos, cada 2 años nos reunimos todo el planeta, nos llevan a Mountain View y estamos durante 4 días, bueno, pone 3 porque 3 son de charlas y luego nos dan hotel hasta 5 días en total para que conozcamos San Francisco, o sea que... Una parte. Es una parte, exacto, es una parte de frikis de Google, ¿vale? O sea, entonces sí que puedes llegar a escalar a gente Google. ¿Te puede llevar tu pareja? ¿Te puedes llevar a tu pareja? Sí te puedes llevar a tu pareja, pero solo a dormir y a los paseos fuera de los recintos, es decir, te hacen firmar un DNA, no puedes... yo sé los productos que van a salir ahora, no los puedo divulgar, entonces me puedo llevar a mi pareja a estas conferencias y te pagan el hotel, el avión tienes que pagar la mitad del billete y a las comidas y a las cenas te la puedes traer, pero mientras estás en las conferencias la pareja tiene que irse a ver la ciudad o mirar el techo. Si le pone unos taponcicos en la oreja que no se entere de nada. El problema es que te ponen unos pantalones gigantes enseñando el nuevo producto, No entonces... te preocupes. Pero bueno, vamos a daros, ya os hemos estado dando, pero vamos a dar unos cuantos productos, ¿vale? Que tiene aquí Jesús para ir repartiendo. Vale, aquí Para todos, bueno, hay variedad. Os he contado para todos. ¿Hay para todos? Pues ya está. O sea, hay para todos de uno, ¿no? O sea, no hay para todos de todos. Pues eso, hay para todos de todos. Vale, quiero un hub que me lo lleva pidiendo todo el ¿vale? Toma el hub para ti. Vale. Hay para todos. ¿Quién quiere ratones? Tenemos ratones aquí como... Va bastante bien para cortarlo, la verdad. Compártelo por allí. Vale, para ti esto me has hecho la mejor pregunta de todas. ¿Cuál era? Prefería Ham. Prefería Ham. El que tengo razón. Ah, ¿tienes ratón? ¿Prefieres el hub? Pues eso díselo a... Ya, bueno. Pues me quedan 2 ratones. ¿Alguien quiere más ratón? 2 ratones. Ojo cabezas. ¿El qué? Hay un hub por ahí. ¿Por qué me haces esto? Me lo como, toma. 2 ratones más me sobran, macho. Toma para ti un ratón. ¿Tú tienes ratón? ¿Y tú? Para complementar el ratón. Para comentar el ratón tenemos 4 alfombrillas. Lanzas al aire y el que la coja. Bueno, pues tenemos 4 alfombrillas amarillas maravillosas. Claro, no pasa nada. ¿Quién quiere alfombrilla? ¿Manos arriba? Bueno, pues los más rápidos, quiero decir. Claro, los que me levanten rápido la mano complementan ratón. Estas